Amados hermanos, damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de compartir nuevamente su palabra. En este momento terminamos ya el aspecto relacionado a nuestra doctrina en cuanto al bautismo y la cena del Señor. Hoy haremos un pequeño resumen y un cierre de los estudios que hemos venido desarrollando en estos días. Oremos pidiendo la dirección al Señor. Amado Padre, queremos darte gracias, Señor, por la riqueza de tu palabra, por tu amor, tu misericordia. Pedirte que nos bendigas, Señor, y nos guardes. Que tu Santo Espíritu, Señor, llene nuestras vidas, nuestros corazones, y que tu palabra, Señor, dé fruto, y que podamos vivirla y gozarnos, Señor, en las bendiciones que tú nos traes cuando obedecemos. Gracias, Señor, por lo que tú nos das, lo que tú permites, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, amados hermanos, como les comentaba, estamos haciendo un cierre. Vamos a leer nuevamente lo que dice nuestra declaración de fe y continuaremos con los diferentes aspectos a resaltar de los estudios que hemos escuchado y que hemos compartido. Dice, el bautismo y la cena del Señor. Creemos que el bautismo cristiano es el acto de sumergir en agua al creyente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un acto de obediencia, asumido voluntariamente por el creyente, que simboliza su fe en un Salvador que fue crucificado, sepultado y resucitado. La muerte del creyente al pecado, al sepultar la vida y la resurrección para andar en novedad de vida en Cristo Jesús. Es un testimonio de su fe en la final resurrección de los muertos, como una ordenanza de la Iglesia. El bautismo es un requisito previo al derecho de gozar de los privilegios como miembro de la Iglesia y participar en la Cena del Señor. La Cena del Señor es un acto conmemorativo y simbólico de obediencia por el cual los miembros de la Iglesia, al participar del pan y de la copa, recuerdan la muerte del Redentor, afirman la unidad de los hermanos en el cuerpo de Cristo y anuncian su segunda venida. Muy bien, hermanos. El primer aspecto que vemos está relacionado con el bautismo y vamos a dividir esto de acuerdo a los estudios que hemos visto en dos principios. El primero, el bautismo es una manifestación del nuevo nacimiento. El bautismo en aguas es una manifestación del nuevo nacimiento. Es decir, cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, cuando llega ese mensaje a nuestras vidas, el Espíritu Santo toca nuestro ser y nosotros respondemos a este llamado del Señor, arrepintiéndonos, reconociendo a nuestro Salvador, rindiendo nuestras vidas y, como dice la palabra, creyendo en el corazón y confesando con nuestras bocas que Jesucristo es el Señor y que resucitó de los muertos. Cuando hemos recibido ese amor inmerecido, esa gracia, esa bondad del Señor, y le hemos invitado a nuestras vidas, en ese momento recibimos un bautismo espiritual, un bautismo por medio del Espíritu Santo. Y en ese momento, en nuestra vida, ocurre la redención. Somos redimidos, somos salvos. Hemos recibido al Señor al creer en Él. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese es el bautismo espiritual, y ese bautismo que ocurre en mi vida espiritual empieza a manifestarse en mi vida externa, en mi vida normal. Y el bautismo en aguas es una manifestación de que yo he creído y que ahora sirvo al Señor. De manera que el bautismo como tal es un acto de obediencia. Por eso recordemos que veíamos cómo el bautismo se había convertido en una ordenanza del Señor. Y obedecemos ese bautismo. Pero el bautismo como un acto, como una obra, no me lleva a la salvación. Es una obra, consecuencia de mi salvación, de haber nacido de nuevo, de ser una nueva criatura, de ser un nuevo creyente, y de que el Espíritu Santo empieza a obrar en mi vida y se empieza a manifestar en mi vida realmente que soy
del cuerpo, que soy de la iglesia, que pertenezco al Señor. Entonces, esto es muy importante, porque que estamos diciendo que el bautismo está enseñándonos un principio. Primero, cuando es sumergido en el agua, es morir al pecado, al viejo hombre, y cuando soy levantado del agua, estoy mostrando la resurrección, así como Cristo resucitó, que fue levantado, igualmente somos levantados como esa nueva criatura. De manera que es un símbolo de mi redención, mi justificación, y que ahora me comprometo y que empiezo a vivir una vida en santificación, en santidad, creciendo en el Señor. De manera que podemos decir que el bautismo en aguas es una obra, es un acto de obediencia como consecuencia de mi bautismo en el Espíritu Santo, por el cual he recibido por gracia la redención, la salvación y soy justificado para vivir una vida guiado por el Espíritu Santo. Muy bien, hermanos. Esto creo que en la primera parte. En nuestro párrafo leíamos que el bautismo cristiano es el acto de sumergir en agua al creyente. Y en el texto que encontramos, claramente nos mostraba cómo era sumergir, una inmersión total en agua. Y después salía. Es una inmersión que cubre todo el cuerpo. Recordábamos también cómo aprendimos que el pueblo de Israel practicaba en el Antiguo Testamento ceremonias de purificación y que consistían justamente en ese sumergirse en agua, plenitud. Por esto Juan el Bautista estaba llamando para que se bautizaran en el agua, en el río Jordán, y era una práctica que era reconocida y conocida por el pueblo de Israel. Dice entonces, es el acto de sumergir en el agua al creyente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo mandó el Señor. Dice, es un acto de obediencia, asumido voluntariamente por el creyente. He sido creyente y es un acto de obediencia, que simboliza la fe en el Salvador, que fue crucificado, sepultado y resucitado. Creemos en la resurrección del Señor Jesucristo y nuestra esperanza justamente es esa, que un día seremos resucitados con Él y que cuando Él regrese, si no hemos muerto y estamos aún en vida, seremos transformados en un cuerpo glorioso, en un cuerpo espiritual como el de Él. Dice, para andar en novedad de vida en Cristo Jesús. Es decir, que mi vida le pertenece y que ahora soy guiado por el Espíritu Santo y soy transformado y voy creciendo en santificación cuando estoy obedeciendo, cuando estoy siendo tratado por el Espíritu Santo, y el que comenzó en mí la buena obra la terminará, y es mi responsabilidad como creyente andar en el camino del Señor, obedeciendo su palabra, porque su palabra es la que me limpia y me purifica para que yo vaya creciendo. Dice, es un testimonio de su fe en la final resurrección de los muertos y como una ordenanza a la iglesia. El bautismo es un requisito previo al derecho de gozar de los privilegios como miembro de la iglesia y participar de la cena del Señor. En este aspecto comprendemos claramente que el bautismo me da una identificación, me identifico con Cristo, me identifico con la iglesia, me identifico como creyente. Es una identidad, me está dando esa evidencia física de que ahora pertenezco a la iglesia como consecuencia de esa experiencia espiritual donde yo he nacido de nuevo en Cristo Jesús. Es importante también aclarar, hermanos, que al ser una ordenanza es un acto de obediencia y asimismo me permite participar de la cena del Señor como un paso lógico en cuanto a que soy bautizado y después participo de la cena del Señor. Es un paso lógico como acto de obediencia, pero realmente en ninguna parte de la Escritura encontramos que diga que para participar de la cena del Señor fui anteriormente bautizado. Realmente se sobreentiende que es un acto de obediencia que me hace miembro de la iglesia y participo posteriormente de la cena del Señor. Bueno, respecto a la cena. En la cena del Señor es algo que nos marcó en el corazón, en nuestras vidas, al comprender
que la cena es una invitación. Es una invitación que nuestro Dios, nuestro Padre eterno, nos hace a nosotros como iglesia, como pueblo, para estar con Él en la intimidad, en la presencia del Señor. Y recordábamos cómo en el Antiguo Testamento el Señor invitó a Moisés, a los líderes del pueblo de Israel, que subieran al monte, y allí hubo una cena donde vemos la relación de intimidad entre el pueblo de Dios y el Señor. Y también el Señor Jesucristo con sus discípulos, cuando dijo: cuánto he deseado participar con ustedes en esta cena. Y Él lo hace con gozo y nos da una gran esperanza y una gran invitación, que Él la volverá a tomar con nosotros cuando establezca su reino. Y esa es nuestra gran esperanza y nuestro gran gozo, estar en la presencia del Señor. Tendremos esta cena en el Señor para gozarnos, deleitarnos en esa intimidad, en esa comunión con nuestro Dios y Padre eterno. De manera que la cena del Señor es esa invitación, esa comunión íntima con el Padre, con Dios, y también es una invitación en la comunión con mis hermanos. Cuando participo de la cena del Señor, estoy dando un testimonio de que tengo una relación en intimidad con Dios y una relación con mis hermanos. Y recordábamos cómo la palabra nos exhorta a que si nosotros recordamos que tenemos algo contra nuestro hermano, en ese momento, ¿sí?, debemos nosotros examinarnos, estar en paz con Dios, con nuestros hermanos, y participar de la cena del Señor como un acto de obediencia y un acto que está reflejando que el amor del Señor, el amor de Cristo que fue derramado en mi vida y que el Espíritu Santo obra en mi ser, ahora ese amor se manifiesta a mis hermanos, de manera que cumplimos el precepto que el Señor nos enseñó. En esto conocerán que son mis discípulos, que se amarán unos a otros como yo les he amado. Esta invitación es una invitación del Señor a estar en íntima comunión, en íntima relación con Él y con mis hermanos como uno solo, entendiendo que ante el Señor todos somos iguales y que Él nos invita y nos llama a que en su palabra encontremos el amor, la misericordia, la bondad y el estar en paz para con todos y en paz para con el Señor. De manera que es una invitación. Y esta invitación que recibimos es una invitación también en amor y por su gracia, por la gracia del Señor Jesucristo. Es esa manifestación de la obra. Y recordemos cómo aprendíamos que la cena tiene un significado muy grande cuando recordamos que nos está mostrando, nos está enseñando, está permitiendo recordar lo que el Dios eterno, nuestro Padre, hizo por nosotros al enviar a su Hijo, a Jesucristo, a nuestro Redentor, al Mesías. Lo envía y cómo en el cuerpo, cómo lo entregó por nosotros, siendo martirizado, siendo abofeteado, siendo ultrajado. Él entregó su vida por nosotros y su sangre fue derramada por nosotros, como el Cordero de Dios que quita ese pecado del mundo. Recordábamos cómo la redención del Señor Jesucristo, porque en la que hemos recibido a través de Él, es una señal de amor del Padre hacia nosotros, y cómo el vivir de Cristo, toda su vida, toda la vida del Señor, tiene un solo propósito: llegar a la cruz como ese Cordero sin mancha. Él se guardó durante toda su vida para llegar a ese momento de la cruz, a ofrecerse como ese Cordero que fuera aceptado, esa ofrenda ante el Padre. De manera que podemos decir que la obra de redención sí termina en la cruz, cuando el Señor entrega su cuerpo, sí es cierto, pero fue toda su vida la que operó y vivió con el propósito de cumplir esa voluntad del Padre por amor al Padre. El Señor se sujeta a la voluntad del Padre por amor al Padre eterno.
Y nosotros hemos recibido esa obra de redención del Padre por amor a nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta copa de la cena nos recuerda la sangre de Cristo derramada. Y es señal del nuevo pacto, un nuevo pacto. El pacto que ha hecho el Señor con nosotros. Y un pacto donde Él coloca en nuestras vidas el Espíritu Santo y transforma nuestro corazón, nuestro ser, haciéndonos nuevas criaturas en Él, para que podamos vivir bajo sus ordenanzas, agradándole, presentando frutos. Frutos no como consecuencia de mi fortaleza humana, no como consecuencia de mi religiosidad, ni como consecuencia de mis capacidades, sino frutos, consecuencia de la obra del Espíritu Santo en mi vida, para su honra, para su gloria, para alabanza del Señor. De manera que el acto de la cena del Señor, cuando nosotros vamos a tomar la cena, también es un acto de obediencia. Es un acto que está mostrando de nosotros un cumplimiento de una ordenanza dada por el Señor Jesucristo y que está reflejando la obra de transformación en mi vida, lo que Él hizo y que me recuerda algo muy importante, algo fundamental, ese amor del Dios eterno, ese amor de esa íntima comunión con Dios y ese amor hacia mis hermanos, con una esperanza que Él vuelve por segunda vez y que un día al establecer su reino, nosotros nos gozaremos con el Señor allí, en su presencia, deleitándonos en esa íntima relación y comunión con el Padre, con el Dios eterno y con nuestros hermanos. Es el sello simbólico del nuevo pacto y es una obra que glorifica y exalta al Dios eterno. Amados hermanos, tanto lo que hemos visto en el bautismo como lo que hemos visto en la cena del Señor, el recordar aquello que el Señor hizo por nosotros, debe llevarnos a nosotros a humillarnos ante Él y reconocer la grandeza de su obra, lo que Él ha hecho. El Dios eterno, el creador de los cielos y de la tierra, se humilló, se hizo hombre y se hizo siervo y murió en la cruz con una muerte que era una muerte maldita al ser colgado en un madero por amor. Esa es la obra de redención. ¿Puedo yo presentar algo para complementar esa obra? No, hermanos. Por esto debemos nosotros humillarnos ante el Señor, darle gracias por su amor, su misericordia y rendirnos ante Él y comprender que nosotros obramos y vivimos espiritualmente, guiados por el Señor, por el Espíritu Santo, solo por su amor, solo por su bondad. De manera que nuestras obras son consecuencias del amor de Dios en mi vida. Bueno, hermanos, es interesante comprender que estas ordenanzas tienen un propósito en mi vida y es hacerme recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Que nosotros no cometamos el error de ser altivos, sino humillarnos ante el Señor. Y al humillarnos reconocer que un día también Él viene como Rey, como juez, y que va a juzgar nuestras obras. De manera, hermanos, que cuando nos presentamos ante el Señor como hijos, debemos examinar nosotros nuestra forma de vivir, arrepentirnos de nuestros pecados, limpiarnos en el Señor, acercarnos confiadamente a ese trono de gracia y vivir esa misericordia del Señor hacia nosotros y también con nuestros hermanos. Que sea la cena del Señor un momento que me lleve a reflexionar
que me lleve a buscar estar en paz con Él, en paz con mis hermanos, que me lleve a mí a comprender la grandeza de ese amor del Dios eterno por el cual Él me ha amado y que yo pueda ser un fiel testimonio vivo de lo que Él hace. Es el momento para reflexionar, para enderezar nuevamente nuestros caminos, porque las misericordias del Señor son nuevas cada mañana y hoy es un momento en el que yo puedo iniciar nuevamente, levantarme y avanzar en el amor y la misericordia del Señor. Bueno, hermanos, amados hermanos, como aplicación, básicamente tengo 3 puntos. El primero, que el bautismo y la cena del Señor es un llamado a vivir, a predicar con nuestra vida el Evangelio que hemos recibido. El bautismo y la cena del Señor es un llamado a vivir, a predicar con nuestra vida el Evangelio que hemos recibido del Señor. Segundo, ¿cómo puedo yo llegar a aplicar lo que estoy aprendiendo? Cuando estoy en paz con Dios, gracias por su obra redentora, por la obra que Él ha hecho al recibir yo esa misericordia, estoy en paz con Dios y ahora esa paz que recibo del Señor la vivo con mis hermanos en la congregación. En cuanto dependa de nosotros, estemos unos con otros en paz. Y tercero, algo que el Señor nos mandó a todos: id y predicar este Evangelio. Eso debemos hacer, ir y compartir este mensaje de las buenas nuevas que trae a la vida de las personas esperanza, vida, realmente una vida espiritual en Cristo Jesús. Damos gracias al Señor por su palabra, por este tiempo de estudio que hemos recibido, por estas ordenanzas que nos identifican como creyentes. Bueno, hermanos, les invito a que oremos. Amado Padre, queremos darte gracias por tu amor, por tu misericordia, por este tiempo de estudio, Señor. Gracias. Gracias por lo que hemos recibido y te clamamos, Señor, para que seas tú obrando allá en lo más profundo de nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro corazón, para que vivamos el verdadero significado del bautismo y el verdadero significado de la cena del Señor. Gracias, Padre, por esa intimidad que tú tienes con cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, por la congregación, por nuestros hermanos, en los cuales podemos nosotros experimentar ese amor del Señor. Gracias, Padre, por la vida nueva que nos das, por tu palabra que nos limpia y nos guía. Señor, danos la fortaleza para llevar tu mensaje, para compartir con otros el Evangelio, esta palabra de vida que hemos recibido. Señor, a ti te damos la honra, la gloria y la alabanza. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Un abrazo de todo corazón.